Señores, tenemos un invitado de honor, bueno, que ya es de la casa, porque es el señor Daniel Pou, quien es politólogo. Buenos días, señor Pou. Muy buenos días, pues yo encantado de esta visita dominical que me han impuesto Ay, con ay, ay. ustedes, pero que la disfruto a plenitud. Eso es lo importante y más a nuestra audiencia que quiere escuchar aquí la forma experta que usted tiene con relación a todos los puntos relevantes de este país que está bastante caliente, iniciando con las elecciones de Estados Unidos, señor Pou, entre Kamala y Trump, que nos dicen que Kamala está arriba. ¿Cuál sería el impacto que tienen esas elecciones acá en la República Dominicana? Bueno, yo creo que pocas elecciones que se han realizado en Estados Unidos han tenido la trascendencia de justamente las elecciones que se van a realizar en esta semana que se inicia hoy domingo, porque Así hoy es. es que se inicia la semana. Tenemos elecciones para el martes Sí. 5. Primero, las elecciones de los Estados Unidos no tan solo tienen trascendencia para la política interna de los Estados Unidos, tienen trascendencia geopolítica. Y eso es uno de los aspectos más fundamentales. Después vamos a hablar de quién está arriba, quién está abajo, Ay, ay, y, ay, qué ay. dice, y qué dicen los numeritos. Nunca tan reñido unas elecciones de Claro que Estados sí. Unidos. Pues digo que tiene impacto que trasciende la frontera de los Estados Unidos y de sus vecinos como nosotros que estamos en las proximidades, porque tiene que ver mucho con lo que es la guerra de Europa y sobre todo para Rusia. De hecho, una de las alianzas bastante notorias y estratégicas es la que le ha concitado eh, el, el dueño de las redes sociales a nivel global más importante, Elon Musk, a el candidato Trump, del cual es un devoto, no un partidario, es un devoto, Totalmente. con las autoridades rusas. De nuevo, la presencia rusa con los equipos de bots en las redes sociales facilitadas por el señor Elon Musk. De hecho, y a pesar de eso, no podemos decir que si bien han impactado, Kamala Harris no se queda atrás porque ligeramente le está pisando los talones. Pero Kamala Harris no tiene el apoyo de Rusia ni de ninguna otra potencia, ni de China, que hubiera sido de otro carácter. Entonces, ¿por qué le conviene a Rusia Trump? Porque Trump, como es un anti-establishment, un candidato anti-establishment, aunque muy difuso en muchas de sus propuestas, la posición el advenimiento de Trump como presidente de los Estados Unidos debilitaría la posición de Estados Unidos en la OTAN. Por ahí comienza el tema. Vemos ahí, señor Pou, Dígame usted. como bien se había mencionado en inicio de esta campaña política en los Estados Unidos, que hay una campaña reñida. Están, dirían, en un empate técnico, como ellos bien Una definen. competencia. Exactamente. Pero, Porque la campaña es asqueante, exactamente. indiscutiblemente. Pero exactamente ahí vamos. Precisamente se decía en inicios de la campaña que se estaría compitiendo por el menos malo. Esto debido a las condiciones y el estilo y tipo de campaña que habían estado llevando a cabo estos candidatos, donde no se estaría muy claro, no se estaría muy bien definido el panorama y cómo sería el resultado para esas elecciones. Bueno, a veces un candidato muy bueno resulta ser perjudicial porque los candidatos que tienen muchas luces se llevan poco de los asesores. Exacto. El señor Trump, que es una persona con pocas luces, y lo ha demostrado, su ignorancia en términos geopolíticos, en términos geográficos, incluso en términos económicos, sería un grave problema para los Estados Unidos, sobre todo cuando se tiene el antecedente
que el señor Donald Trump en su pasada gestión de gobierno terminó siendo abandonado por todos los buenos asesores que tenía. Incluso asesores de mucha envergadura terminaron disgustados con Trump y creo que Trump solo se quedó con Rudolph Giuliani, que hoy en día está condenado por actividades delictivas en Estados Unidos y que ha tenido que pagar jugosas multas e indemnizaciones por producto de su estilo, que es muy similar al del señor Trump. O sea, si no gano, arrebato. Entonces, eso quiere decir que frente a un mundo tan complejo como tenemos hoy en día, con un entramado donde la política internacional está en un escenario de los más complicados que hemos tenido en este siglo, creo que es el momento más complicado, porque tenemos un problema en Medio Oriente con Irán e Israel y todo lo que significan los países árabes islámicos, y eso tiene un peso de mucha importancia. Tenemos un tema de competencia entre Estados Unidos y China. China luchando vorazmente por no perder sus mercados y tratando de recuperar los que ha perdido. Y Estados Unidos, aunque en un momento económico positivo, solo hay que ver que desde que se acercó el proceso electoral, se perdió la creación de empleo, eso disminuyó, me parece que 2.4, 2.5, la creación de empleos, y los inversionistas se muestran conservadores ante un posible triunfo del señor Trump. Entonces, eso por un lado. Kamala Harris es una política del establishment. Ha presentado algunas contradicciones cuando habló primero de que si ella ganaba iba a apoyar de manera determinante a Israel, que está desarrollando una política de exterminio en lo que se refiere a Gaza y a los países árabes circundantes. Y el señor Trump, y luego se recula, y Kamala Harris dice luego, la semana pasada, no, yo voy a procurar la paz, porque ella sabe el peso que tiene eso en la comunidad árabe y descendiente de árabes que hay en Estados Unidos. El señor Trump dice, en cambio, que va a apoyar a Israel. O sea, él habla de una política de paz, pero va a apoyar a Israel para que continúe la labor, la guerra de exterminio. Usted ha mencionado el tema geopolítico, ha mencionado el tema de Europa y ha mencionado el tema de Medio Oriente. Entonces, mi pregunta es, los temas que tienen que ver con esto, ¿cómo incide, gane Trump o gane Kamala Harris a República Dominicana? Y en ese mismo orden, ¿cómo está la campaña actualmente de Donald Trump tomando en cuenta el tema? Primero, lo que dijo Joe Biden de la basura, que es un tema que también ha calado mucho, pero el que más está tomando fuerza es el tema de lo que hizo el comediante en vivo sobre que Puerto Rico ya ustedes saben lo que es para ellos. Sí. Bueno, esos son puntos que suelen ser urticantes para las minorías que son afectadas. Lo de Kamala Harris, podríamos decir o lo del presidente Biden, hay que recordar que Kamala se desvinculó del comentario y lo hizo públicamente. Porque el señor Biden a veces se le va un poco la guagua con la manera de actuar y ella se desvinculó de ese comentario, no lo apoyó. Más sin embargo, Trump apenas presentó unas ligeras excusas por la manifestación del comediante. Ahora vamos a lo neurálgico de todo eso. Sí. Lo neurálgico de todo esto es que a países como nosotros, un triunfo de Trump no sería nefasto. Y no sería nefasto porque Trump está hablando de deportaciones masivas de migrantes y de
como mantener un sesgo de distancia con los gobiernos de América Latina que no se sumen al grupo de corifeos como el señor Milei, sí, que se ha inscrito en la agenda del señor Trump. Claro está, lo que sabemos todo, lo que pensamos un poco, es que Milei lo que está tratando es de que si gana Trump, le facilite una negociación con el Fondo Monetario Internacional por el tema de la gran deuda que tiene Argentina. Y eso se dejó entrever en unas declaraciones que ofreció esta semana, porque lo manifestó como una de las expectativas de él, que si ganaba Trump, ese va a ser... Intereses particulares. Sí, sí. Exacto. Iba a ser uno de los elementos que le podía facilitar cierta holgura para él continuar con su proyecto de gobierno. Una pregunta, estimado Sí. Pou. ¿Cómo afectan las elecciones de Estados Unidos a la percepción de los derechos humanos acá en República Dominicana? Porque ya hemos hablado de migración, hemos hablado un poco sobre el impacto económico también, pero me gustaría saber qué tanto afectaría a los derechos humanos. ¿Afectaría o podría beneficiar? Bueno, Trump es una persona que en eso ha seguido, podríamos decir, un poco la política al estilo Putin. O sea, se desvincula de todos los organismos internacionales que tienen que ver con temas de derechos humanos, que tienen que ver con temas de promoción de políticas de igualdad, que tiene que ver con promoción de políticas inclusivas, porque en el fondo el discurso de Trump es un discurso supremacista, y en el discurso supremacista lo que se tiene como estandarte es que el que es superior es quien sobrevive en esta lucha, ¿verdad? Terriblemente desgarradora del capitalismo del siglo XXI. Entonces, indiscutiblemente que Trump, que es un político de conveniencias, no es un político con un lineamiento consistente. El único lineamiento consistente de Trump es que lo dejen hacer lo que él quiere. Así es. O sea, ahí no hay adscripción a ninguna visión, no hay adscripción a ninguna doctrina, no hay adscripción tampoco a ninguna lealtad. Ahora bien, hay que saber que en eso Trump ha cifrado fundamentalmente su política internacional en tratar de de unificar a los sectores ultranacionalistas de Estados Unidos. Y eso significaría indiscutiblemente un apuntalamiento interna y externamente a una política constante de violación de derechos humanos. Señor Pou, yendo un poquito, ya tocamos el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania con el tema de Estados Unidos, al mismo tiempo Medio Oriente, pero vemos que hay una zona, lo que sería Asia, China, Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur. Vemos que Trump fue uno de los pocos presidentes, se puede decir el único, que fue a Corea del Norte y tranquilizó prácticamente. ¿Cuál sería el impacto que, en dado caso de ganar Trump, esto pudiera influenciar ahí? Bueno, hay que tener en algo una cosa muy importante. La coyuntura actual no es la coyuntura De aquellos momentos. de aquellos momentos. O sea, fíjate a ver que Corea del Norte ahora está indiscutiblemente vinculada a Rusia. De hecho, le aportó 10.000 soldados a Putin, Y dio su apoyo al oficial. gobierno ruso, y dio su apoyo oficial en la guerra con Ucrania. Entonces, eso plantearía un desafío para la política exterior norteamericana. Una política exterior que ustedes saben son trazadas por los grandes organismos estratégicos de Estados Unidos y que un presidente no puede revertirlo. Imagínate que Trump abandone a Ucrania para favorecer a Putin en caso de que lograse la victoria. Eso enajenaría lo que es la política exterior norteamericana
y el descrédito que caería Estados Unidos sería terrible. De hecho, podría incluso provocar un rompimiento con la comunidad europea, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Señor Porque, Pou, sí, una preguntita. Tenemos acá los 7 estados bisagras relevantes para estas elecciones. Díganos usted en qué posición se colocarían estos candidatos, donde la masa está ahí, en los 7 estados bisagras. bueno, hay una franja muy grande de indecisos. Las encuestas no se han preocupado por indagar de muchos de los indecisos en los demás estados. Se han concentrado en los estados bisagras. Exacto. Entonces, ha sido constante. De hecho, en los estados bisagra, ahora mismo quien tiene mayor, un escenario más dominante en todo el espectro de preferencias es la indecisión, justamente. Me parece que tiene Por no saber. 280 y algo de colegios, Ajá. de colegios que no tienen definición ¿De qué dónde va a parar? de hacia dónde va. Ujú. Es uno de los graves problemas, porque hay que explicarle a los amigos radioyentes que en Estados Unidos no se gana por voto popular. Exacto. En Estados Unidos se gana por los votos de colegios podríamos Exactamente. llamarle de alguna manera, porque hay que recordar que la señora Hillary Clinton. Hillary Clinton ganó en términos de voto popular, más sin 3 millones embargo más, 3 millones perdió. más. ¿eh? 3 millones más tuvo en esa vez. Sí. De personas. Que 3 millones más son alrededor del 10% de Exactamente. la votación de Estados Unidos. Exactamente. Y entonces, eso no es tan determinante. Lo que es determinante es la cantidad de colegios. De esos estados bisagra, hay que decir que Trump tiene una ligera ventaja sobre Kamala Harris en unas encuestas que se han hecho. No, yo no las doy como certificadas en términos de categoría, porque las encuestas, ustedes saben que son instrumentos de aproximación a la realidad, y fueron encuestas que se celebraron ya hace algunos días. Pero todos los analistas en Estados Unidos dicen que son muy reñidas las elecciones. Las elecciones Nadie se atreve a dar un ganador. Nadie se atreve a dar un ganador. Precisamente ahí, don Pou, quisiera aprovechar, porque, como todos sabemos, Estados Unidos siempre ha sido un referente en el mundo de las políticas a trazar en cada país. Entonces, coincidencialmente, ahora con esta debilidad que ha mostrado en su sistema electoral y en la oferta de candidatos, vemos... Escúchame, en la calidad de la democracia. Exactamente. Porque, oye, ayer los trumpistas dijeron que, y esto en perspectiva, es un fósforo que se le está acercando a la mecha de una situación que podría terminar en una conflagración civil en Estados Unidos. Ellos dicen que ellos no aceptan derrota, o que ganan o no van a aceptar la derrota. Imagínense lo que pasó en el Capitolio de Estados Unidos, proyectado a nivel nacional. ¿Qué podría? Recuerden que la Constitución norteamericana, en la segunda enmienda, garantiza el porte y tenencia de armas de fuego a los norteamericanos para rebelarse cuando el Estado intente violentarle sus derechos. Eso sería el inicio de una guerra civil. Podría ser el inicio. Imagínate, con un problema bastante grave en los organismos de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional, hay una tendencia muy marcada pro Trump, porque todas las personas cercanas al mundo de las armas, todas las personas, una gran parte de las personas, perdón, no debo hablar así en valor absoluto, pero sí una gran parte de las agencias de seguridad, y eso se está viendo incluso en los cuerpos de policía, debido a las políticas garantistas de los gobiernos demócratas. Ellos sienten que han perdido la autoridad
y que cualquier gobierno demócrata que venga, sobre todo con Kamala Harris, que tiene el hándicap para una sociedad como la norteamericana, primero de ser mujer y luego de ser negra. Pero entonces ahí mismo, ahí aprovechar, esa debilidad que ellos están mostrando, ¿podría ser la razón por la cual se está manifestando esa desestabilización en la región completa y en el mundo? Bueno, yo creo que en el mundo hoy en día hay muchos escenarios suficientes y de gran peso para la desestabilización. Nunca antes habíamos tenido un escenario donde tantos Con elementos tantos frentes abiertos. se conjugan en conflictos. Exacto. Porque Gustavo. como dijo el compañero, no es tan solo la parte económica. Sí, el tema de Medio Oriente tiene sus bemoles económicos, porque hay termas rojos, están las rutas marítimas, tenemos naciones que son importantes, que tienen cierto dominio sobre el Mar Rojo. Irán es uno de los principales abastecedores de petróleo de Europa y es quizás el primer productor de la región de Europa. Fíjense a ver a punto que incluso cuando Israel lo ataca, no ataca y lo tuvo que asumir como Estados Unidos. No ataca porque a sus socios de la OTAN no le convenía la explotación petrolera, a pesar de que Irán le dijo, si ustedes nos atacan las fuentes de energía del petróleo, nosotros vamos a bombardear todos los pozos de petróleo de Qatar, de todos esos estados que tienen una cierta alianza con Estados Señor Unidos. Pou, Sí. usted sabe que hay un tema interesantísimo, que hay muchos latinos que van a votar por Trump. Sí. Y es interesante porque ellos lo que ven en los inmigrantes que vienen nuevos es como una amenaza para su establecimiento en Estados Unidos. Eso pasó en Inglaterra, cuando las elecciones en Inglaterra, que los viejos inmigrantes no querían a los nuevos Así es. y votaron por sectores conservadores. Sí. Ese es un tema que en otra ocasión lo vamos a invitar sobre los BRICS, sobre el tema que pasó en Inglaterra, que se dividió de Europa y ha sido un error total. Total. Es un tema que podemos tratar Sí, más adelante. sí. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿por qué razón los migrantes que ya están establecidos deberían de cambiar su voto, tomando en cuenta no simplemente su vivencia ahora que ellos están, porque se están olvidando de que ellos pueden traer un hijo Y las mañana oportunidades. y las oportunidades de los otros? ¿Por qué Mm. pasa esto? Bueno, mira, hay lo que se llama un proceso de alienación. Cuando tú hablas con una familia que tiene 40 años en Estados Unidos, señores, yo tengo familia en Estados Unidos que se fue en el año 1941. Wow. Ellos no se ven como dominicanos, ni de hecho, se les han pasado 20 y 25 años y no vienen aquí. Van a Europa, van a Sudamérica y no vienen a República Dominicana. No es de su interés. Es que se produce esa pérdida de identidad. Es un proceso en cierta medida de alienación, cuando tú empiezas a considerarte ser parte de una nación donde realmente la mayoría de sus ciudadanos autóctonos, y Estados Unidos es un país de inmigrantes. O sea, los norteamericanos cuando Colón llegó no estaban ahí. Toda esa gente, incluso Trump es un hijo de inmigrante, el propio Trump. Pero esas son las vueltas que da la vida. Ese proceso se produce porque se sienten amenazados, porque confrontarse muchas veces con lo que fue su cultura, sus costumbres, su educación, les resulta un poco traumático. Y hay que decir que es cierto, los migrantes producen problemas. Hoy en día, hoy estaba viendo yo a las 5 de la mañana las noticias en Valencia y una de las cosas más vergonzantes es la actitud que han tomado muchos grupos, minorías de migrantes, que en medio de la tragedia se han dedicado a saquear negocios. Señor Pou. Sí, o sea, pero eso es un proceso normal. Y hay gente que quiere deslindar. O sea, nada, eso es inevitable. Las elecciones de Estados Unidos que se realizarán este martes 5 de noviembre, pero vamos a entrar un poquito ahora en materia de República Dominicana. Y es precisamente en estos días
hubo como unas contradicciones con el acuerdo de delimitación marítima con Países Sí. Bajos. Aquí como que hubo una pequeña confusión de que si tomaron, de que si no tomaron. Antes, vamos a observar este videíto o las declaraciones realizadas por el señor canciller ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. A ver si Esas personas que andan diciendo eso, no tengo otra manera de decirlo más que en lenguaje llano y sencillo. No saben de lo que están hablando. A esas personas que dicen que regalamos mar, eso es totalmente falso, de toda falsedad. Pero no solamente no regalamos mar, sino que en las negociaciones ganamos mar. Escuchen bien, ganamos mar. Para ser exactos, ganamos 11 millas náuticas cuadradas. 11 millas náuticas cuadradas, que son equivalente a 37 kilómetros cuadrados. 11 millas náuticas. Señor Pou, aclárenos un poco con relación a estas confusiones que se han estado dando en los medios. Bueno, lo primero es que ha habido saña e interés de desinformar. Exacto. Porque ese tratado no es un tema que se genera ahora porque alguien lo sacó de abajo de la manga y obligó a Para traer República a la palestra Dominicana. ahora. No, ese es un tratado que viene gestándose desde el gobierno del expresidente Antonio Guzmán Fernández. No sé, ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo cuando se empezó a negociar con Venezuela, porque nosotros teníamos a Venezuela por el medio, después teníamos las Antillas Menores y teníamos una situación bastante preocupante que había que resolver. Y también al norte teníamos con los Países Bajos y otras nacionalidades, y con Colombia también. Eso fue un aspecto, porque Colombia tiene costa caribeña, igual que Venezuela. Entonces, se empezó ese tratado y se aprobó. Había un diferendo sobre el tratado. Habían dos puntos de vista, podríamos decir, doctrinales. Uno se fundamentaba en la equidistancia y otro se fundamentaba en la proporcionalidad. Entonces, el resultado fue en cierta medida un híbrido de ambas visiones. Y República Dominicana tenía temas pendientes en la agenda, como era la ratificación del acuerdo, de ese acuerdo que se hizo en los años 80. Entonces, hay gente que dice no, porque República Dominicana no podía firmar. Es que República Dominicana, si no firma, inmediatamente todos los acuerdos ya ratificados con Colombia, con Venezuela, etcétera, se desarman. Porque el tratado es uno. O sea, el acuerdo es uno que envuelve a República Dominicana y a todos esos demás países. Entonces ya República Dominicana. Y ahora otra cosa. Ahora están hablando de que si hay gas, que si hay esto. Eso es falso. Donde mayores posibilidades de derivados del petróleo, que se han presentado algunos vestigios, están sobre todo en la costa sur, porque recuerden, se habla de que hay unos podríamos decir, depósitos o extensiones de depósitos de la cuenca del Orinoco de Venezuela que se proyectan hacia el Caribe. Una pregunta. ¿Por qué entonces esto se ha convertido en un tema político y la gente solamente habla de ese tema? Bueno, porque lo primero es que yo leo gente en las redes sociales que consideraba que se respetaban un poco, pero como están en la oposición, ¿oíste? Inmediatamente hay que seguir estigmatizando al gobierno de Luis Abinader como un gobierno entreguista,
que se comporta como un súcubo frente a las demás potencias y a las demás, a los demás países, y que forma parte de una agenda entreguista. Ahí yo entiendo que la gente lo que quiere es sumarse a una ola de falsa percepción y vender una falsa imagen de algo que no es la realidad. No, Yo creo no. que eso es muy delicado. No, y sobre todo cuando un tratado internacional ya tiene tantos años y República Dominicana no, lo ha dejado en bandolera porque siempre se pospuso la firma de ese acuerdo. Ahora se agarran de cualquier pelín para hablar de que ahora que si tenemos gas, que si tenemos petróleo, nadie ha podido certificar. Determinar. ¿Usted considera, estimado Pou, que hubo falta de comunicación de cuáles son los beneficios de nosotros firmar ese acuerdo? Sí, ciertamente, ciertamente. Yo creo que explicar lo que acontece después que acontece Sí. es realmente una falta de previsión. Y lo importante, y más sabiendo la actitud de la oposición dominicana, y más sabiendo, conociendo esa actitud, eso debió estar precedido, ¿verdad?, por una campaña de explicación de lo que eso significaba, etcétera. Sobre todo que cuando se firmó ese tratado no había tantos patriotas nacionalistas como hay hoy en día. Ay, ay, ay. Eso es uno de los problemas. Y hay nacionalistas, pero que no hablan, sus discursos están sesgados porque no quieren perder la visa. ¿Oíste? Punto relevante. No quieren perder la visa, ¿no? Ellos son anti todo, menos son incapaces de responder cuando Estados Unidos tiene determinadas actitudes y van y se cogen condecoraciones y medallitas en Estados Unidos de reconocimiento. Entonces, no son coherentes. Vamos a ser coherentes y vamos a ser mínimamente decentes. Porque es posible que usted no sea coherente por falencias de orden intelectual, de orden de visión, pero que no sea decente, eso no se le acepta a nadie. Yo considero que la alerta roja se activó debido a que el país estaba enfocado en la reforma constitucional, Sí. reforma fiscal, y de ahora a momento sale esta noticia, una noticia que no fue dada a conocer, poca comunicación considero yo que había, que si se da una comunicación previa de cuáles son los beneficios, en qué etapa se encuentra, cuál es el proceso que se va a agotar, por qué ese acuerdo se firmó en el Escúchame, ¿y 2021. el por qué? O sea, Sí. ¿de dónde viene ese acuerdo y la situación de República Dominicana? Exacto. Porque Yes. ese acuerdo se firmó en el 2021. Luego es aprobado, luego que cambian a los jueces del tribunal. Entonces aprueban el acuerdo. Entonces eso considero, me gustaría saber su opinión, ¿fue esa la alarma que activó la luz roja o no? Mira, el Tribunal Constitucional lo aprueba porque el Tribunal Constitucional no tiene que ver con el fondo del acuerdo, sino con la forma, la constitucionalidad del Exacto. acuerdo. Y la constitucionalidad del acuerdo descansa sobre bases reales. O sea, el protocolo. Entonces, eso no se había llevado al Tribunal Constitucional porque aquí hay muchísimas cosas que todavía no se han llevado al Tribunal Constitucional que son importantísimas. Que hay gente pregonando que Trujillo era nacionalista, más sin embargo, Trujillo para resolver un problema de limítrofe le cedió a Haití más de 4.000 kilómetros de territorio en la frontera. ¿Por qué? Porque habían territorios que ya estaban ocupados por los haitianos, era algo de facto. Y entonces los dominicanos lo habían ido abandonando el territorio como hinche. Y toda esa parte. Sí. Señor Pou, entonces vamos a seguir en la misma línea ya política y vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la reforma constitucional. El pasado domingo, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, fue proclamada la nueva Constitución de la República Dominicana, donde se tocaron varios aspectos. La Carta Magna fue totalmente remodificada. En esos puntos se resaltaron varios que han traído también varias contradicciones, porque creo que el país está, no sé si es que cada vez que sacamos algo hay que contradecirlo o aclararlo. Ese es el punto. Vamos a ver este video
con unas declaraciones que dio precisamente el presidente Luis Abinader en relación a la reelección. Esta es una muestra clara de mi convicción y mi compromiso democrático. Termino el 16 de agosto del 2028 y no sigo más, nunca más para bien de la democracia dominicana. De igual forma, negándonos a negociaciones o conveniencias políticas, reiteramos que quien ya fue electo en el 2016, como lo era en la Constitución anterior, tampoco podrá volver a postularse. Hoy decimos alto y claro que el país está primero que cualquier gobierno y que los ciudadanos están por encima de cualquier presidente. Y como usted comprenderá, señor Pou, ese punto de 2016 trajo muchas contradicciones. Aquí tenemos la respuesta del expresidente Danilo Medina. Vamos a ver. Presidente, para que no vuelvan a postularse en parte dos periodos, ¿cómo se le merece? Lo primero es que yo nunca he hablado con el Partido Revolucionario Moderno para que inhabilite. No tengo ningún interés. Y lo segundo es que no es verdad que el presidente Abinader es el primero que se pone un límite al mandato, porque el primero fui yo. El transitorio que había en el artículo 124, yo se lo dije al compañero Genial para que lo pusiera. Mirando estos dos puntos, señor Pou, aclárenos un poquito qué fue lo que pasó aquí. Y de paso, si el expresidente Leonel Fernández tiene o no la posibilidad, si está habilitado o inhabilitado. Aquí tenemos a los tres principales. Bueno, yo le voy a El señor Pou hizo, bueno. No, yo le voy a decir lo siguiente. Yo entiendo que la alusión del presidente es producto de una serie de situaciones reales, objetivamente reales, de que había sectores que estaban proponiendo y promoviendo en el Congreso Nacional su rehabilitación para poder volver a ser presidente de la República. Se habló de una negociación. Pero una negociación a cambio de qué, cuando el propio Luis Abinader fue el primero que lleva la moción, ¿verdad?, a la Asamblea Constituyente para él no poderse reelegir. Mira, a mí en esta reforma constitucional se perdieron muchas oportunidades. Y voy a hablar de eso. Se perdieron muchas oportunidades para afianzar lo que es la democracia en República Dominicana. Porque no es posible que nosotros tengamos una constitución donde no exista la posibilidad de la revocación del mandato como un derecho tan inalienable como el derecho a ejercer el voto. Ahí hay un problema. El otro problema es que se necesita constitucionalmente una serie de apuntalamientos para evitar que el sistema de partidos siga erosionando la democracia y que la elección en primarias, entre comillas, y entre encuestas en los partidos se decida con maletines llenos de dinero. Eso es otro aspecto. Entonces, bien, creo que esta reforma constitucional fue muy tímida, fue muy ligera y fue quizás muy administrativa. No tuvo la fortaleza suficiente para hacer un planteamiento de mayor envergadura para garantizar la real democracia en los procesos. Entonces, el tema electoral con el tema de la reelección
yo lo hubiera propuesto de manera diferente. Primero, hay que tener claro que cuando tú reformas una constitución, la constitución no es nueva. No es una nueva constitución, es la misma constitución del 1844. Claro. Y cuando tú haces una reforma, no hay que pensarlo como que es una constitución nueva y a mí no se me puede aplicar porque es una nueva constitución. Yo hubiera salvado el tema de una manera más radical. Hubiera dicho, a partir de la aprobación y promulgación de esta constitución, ninguna persona que haya sido presidente de la República por 2 o más veces puede volverse a postular. Porque aquí hay una falsa visión doctrinal muy interesada, por ejemplo, de que es legal que Leonel Fernández se siga postulando. Señor Pou, tenemos una llamada en línea. Buenos días, ahora la Super 7, ¿quién nos habla? Buenos días. Buenos Se días, cayó. adelante. Buenos días. Se cayó la Bueno, llamadita ahí. continuamos. Parece que no está. Bueno, continuamos. Vuelva a llamar, por favor. Continúe, señor Pou. Entonces, yo hubiera propuesto de manera taxativa, porque la Constitución tiene que ser taxativa, que toda persona que haya sido presidente de la República 2 o más veces no puede volverse a postular. Y ahí no me vengan a decir que no se puede aplicar hacia atrás, porque eso es falso. Pero ahí también hemos visto que Sí, buenos en ese días. sentido... Sí, adelante. Te Adelante. escucha. Buenos Le habla- días. Sí, le ¿quién nos Juan habla ahora Emilio por la Super Calderón, 7? un ciudadano común. Desde mi punto de vista, este es un gobierno temático. Miren lo que despertó el escándalo de los 1.400 millones y de Carlos Pimentel. ¿Con qué lo taparon? Con la cuestión de los recibos de la luz y del agua. Y no obstante, el señor Abinader fue muy respetuoso al dirigirse así de Danilo Medina. Él tenía que mencionar su nombre y no decir, el que ganó en el 2016 ya no volverá a más. Que él tenga entendido que el pueblo ya despertó y que se tenga mucho cuidado cómo emplea sus palabras. Gracias. Así se expresa el pueblo. Sí, es Gracias. importante Así se escuchar la expresa el expresión pueblo. del pueblo. Sí, Y sí. también, como bien yo decía, y según usted mencionaba, hemos visto que la interpretación de los puntos, no solamente en la constitucional, sino también en las demás reformas y en todos los demás contextos, siempre van a interpretación del personaje. En este caso, como usted bien decía, se debió aclarar, pero producto de eso han habido muchos puntos de vista que se han expuesto porque no quedó muy claro los puntos. Disculpa, José, tenemos otra llamada por acá. Buen día, ahora la Super 7, ¿quién nos día. habla? Silviano Díaz de la Mata de Falsán. Adelante. Adelante. Sí, yo que no se han referido hoy del caso de los comunicadores de Santiago. Y en este gobierno se acostumbra que dicen que hay democracia, pero no hay ninguna democracia. Aquí persiguen a los que critican y no persiguen. Mire, por ejemplo, yo soy profesional desde que no tengo un trabajo ahora. Y a mí me cancelaron de la tarjeta de solidaridad por eso, porque yo soy crítico a la cosa mal hecha. Muchísimas gracias. Bueno, señor Pou, entonces continuamos en esta parte. Y el tema de la Carta Magna, por ejemplo. Escúchame, para mí Sí, debió aprovecharse esta reforma constitucional. ¿Usted sabe Dígame. para qué? Para poner un artículo que toda persona que haya sido elegida por votación popular no es apta para ocupar un puesto de administración de ningún órgano del Estado que no sea el que se le consignó en la elección. Y así nos resolvemos problemas como el de La Vega. Exacto. exacto. Oye. Ahí va a caer en ese puntico. La Carta Magna solucionaría ese punto. Claro. Perfecto. Sí, sí. Está Sí, por sí. encima de todo. Que a partir de ahora, porque es que el caso de Kelvin, que yo le tengo un aprecio, es un tipo brillante, un hombre trabajador, pero aquí él es director de Indotel, fue elegido diputado y luego abandona la diputación para ese Indotel. La señora superintendenta de seguros, Sí.
Josefa Sí. Castillo. En aquel entonces. Josefa Castillo también es electa diputada y abandona la diputación para irse a dirigir la superintendencia. Entonces, eso hay que cortarlo de raíz, porque usted no puede burlarse del elector que le depositó su confianza al momento de votación, porque para mí la voluntad popular es superior al mandato de un presidente. Disculpe, señor Pou, tenemos otra llamadita. Buenos días, ahora la Super 7, ¿quién nos habla? Le habla la misma persona, Juan Emilio Calderón. Juan Emilio, Para adelante. concluir mi comentario, perdón que ahorita lo dejé stand-by. Yo quiero que el pueblo esté claro de las intenciones de esta gente. Tenemos que olvidarnos de los colores partidarios para poder nosotros seguir hacia adelante y exigir nuestros derechos como tenemos que exigirlo. Oigan bien una cosa, es muy bueno ahora hablar de unificar las elecciones y de quitarle el presupuesto a los partidos. Claro, porque todos esos préstamos que cogieron le van a servir a ellos para su campaña. Así sí es bueno, ¿verdad que sí? Ok, gracias. Tenemos otra llamadita. Buenos días, ahora en la Super 7, ¿quién nos habla? Buen día, oye. Lo que pasa es que cada quien tiene su tiempo. El tiempo de PRM ahora mismo, eso es insólito, porque eso es lo que está mandando, o el pueblo, porque fue el pueblo que lo llevó, ¿verdad? Entonces hay que darse oportunidad, hay que dejar que el gobierno, el PRM ya, por Muchísimas Muchas gracias, gracias. muchísimas gracias, caballero. Continuamos, señor Pou. Estimado Yo te- Pou, disculpe, Luisa, adelante con la pregunta. gracias. Tomando en consideración el artículo 272 sobre el referendo aprobatorio, establece que el pueblo debe tener una participación al momento de modificar la Constitución. Vemos que en este proceso pasado, el pueblo, que es quien manda, no tuvo ninguna participación en este proceso, violando un artículo 272, referendo aprobatorio, y limitando al pueblo de que exprese lo que realmente quiere o no quiere. ¿Considera usted que la Constitución, esta Constitución que se acaba de reformar, tendría fecha de vencimiento en algún momento que se pueda llevar al Tribunal Constitucional? Mira, lo que pasa está que el referéndum está aprobado exclusivamente para modificaciones constitucionales que tienen que ver con los derechos fundamentales, no con temas administrativos. O sea, porque de lo contrario, eso sí sería un grave problema. Pero cuando se elaboró la Constitución, se señaló eso, el referéndum, solo para temas, modificaciones que afectaran los derechos fundamentales. Señor Pou, No son todos los temas. Y ahora mismo aquí no se ha afectado ningún derecho fundamental. señor Pou, para mí, tomando en cuenta que usted es politólogo, me gustaría que usted, en este tema que tenemos, ¿cómo usted visualiza la nueva visión política de cara al 2028? Dígase que tenemos ya, por ejemplo, por el PLD tendríamos un candidato nuevo totalmente. Por el PRM igual. Bueno, ya en la Fuerza del Pueblo hasta ahora se piensa que es Leonel Fernández. ¿Qué usted visualiza a nivel de lo que va a pasar en la política de República Dominicana? Mira, en la política en República Dominicana, que es un país terriblemente conservador y que el liderazgo político es una retranca para el avance en términos de cultura política en República Dominicana, le voy a decir, dese cuenta la poca rotación que hay del liderazgo, hasta tenemos un candidato permanente a la presidencia de la República, que es el doctor Leonel Fernández, que ya fue 3 veces presidente y él todavía quiere volver. Eso es característico de estas repúblicas bananeras, como dicen, De no ceder el mando. de no ceder, de la omnipotencia, la omnisapiencia del máximo líder. Entonces, para el 2028, creo que el escenario está bastante claro. El problema va a estar fundamentalmente en el PLD, a ver hasta qué posibilidad tiene el PLD de sobreponerse a su crisis con la actual escogencia de nuevos directivos. Se eligió un nuevo secretario general
dentro del PLD, pero más sin embargo la figura de Danilo Medina sigue siendo una figura anclada y forzada a que el PLD continúe su desarrollo por las mismas visiones que los llevaron al fracaso político. Y el PRM es la caja de sorpresas, porque en el PRM no se sabe, creo que todavía nadie puede decir cuál de los jóvenes que se encuentran a la espera para detentar la candidatura presidencial tiene posibilidades. Bueno, señor Pou, Daniel Pou, politólogo, agradecemos, señores, su presencia acá, que nos acompañara en la mañana de hoy. Ya es de